están? Bienvenidos a esta programación especial en TV UNAM con motivo pues del 1 de julio. Llegó el día, como lo decimos en este programa, fue el silbatazo final. Ya está todo dicho, estamos a media hora de que cierren casillas y pues vamos a platicar en este programa acerca de todo lo que ha estado pasando en estos momentos de extrema tensión, pero también vamos a preguntarnos cómo será este desenlace. Porque precisamente el desenlace, el final, saber qué se va a contar es una gran pregunta. A mí me hace pensar en lo que decía Hayden White. Hay 4 tipos de tonos que se pueden utilizar para contar una historia, contar hechos históricos: lo romántico, lo satírico, lo cómico o lo trágico. ¿Qué sucederá hoy? ¿Será algo trágico? ¿El héroe, el protagonista de todas estas elecciones saldrá derrotado y habrá algo después? ¿O será algo romántico en donde el héroe consiga estar por encima de la adversidad? Eso lo tendremos que ver hoy, ¿no es así? Pues así es, amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Como dijo Mariana, la barra informativa de TV UNAM, damos inicio con este programa y pues sí, el IC ha venido desarrollándose la jornada electoral, como dices, lleno de tintes trágicos, cómicos, nos tocó una manifestación, entonces hay como demasiada información aquí circulando por todos lados, que precisamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ¿cómo les fue a ustedes? Me gustaría preguntarles cómo les fue cuando fuimos a votar. ¿Y tú, Elic, fuiste a votar? Fui a la casilla, eso es otra cosa. Pero y ahí, por ejemplo, déjame decirte, no había suficientes boletas. No llegaron todas las boletas. Irregularidades ya desde el principio, desde las 8 de la mañana en las casillas. Okay. Abrieron tarde demasiadas casillas, había muchísimo flujo en Twitter. John Ackerman fue uno de los que estuvo pues reportando acerca de este incidente. Las casillas abrieron muy tarde. Aunque si te acuerdas que el programa pasado dijeron que probablemente eso pasaría porque no todas las casillas abren luego, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay demasiado tiempo para votar y todos podemos hacerlo, ¿no? Entonces... Ese desenlace romántico a mí me hace pensar que si hubiera pasado, si por ejemplo, oye, dale un abrazo, ¿no? Dale un beso, dale, bésalo. Ahorita ya se acabó todo eso, nos olvidamos del proceso de campañas electorales, ahorita ya están casi los resultados y lo importante es ver qué va a pasar después. Un proceso configurativo ya, de aquí a unos meses, ver cómo se va a armar un nuevo proyecto, una nueva nación y ver también si se llega a ese momento. Exacto, hoy solamente se decide quién va a quedar de presidente, pero mañana todavía tenemos país, entonces todavía seguimos aquí todos los mexicanos y tenemos que seguir construyendo ese país. Bueno, vamos a seguir siempre porque no es como que ganen y nos van a desaparecer, señor Stark, ¿no? Exacto, ellos pasan solo 6 años y nosotros como país nos quedamos. Aquí seguimos, vamos a hablar acerca de esto y ustedes, bueno, les invito a que se queden. Esto es Tonske en la barra especial de TV UNAM este 1 de julio de las elecciones 2018. Y pues bueno, de lleno ya están con nosotros nuestros invitados, cada uno de ellos pues muy metido en el tema que vamos a tratar el día de hoy. A mí me gustaría comenzar preguntando por qué hay tanta información y es un bombardeo impresionante a nuestra cabeza. Así es, como jóvenes y en general toda la sociedad, creo que ya estamos dentro de la era del internet, dentro de la era de la información. El internet de las cosas. El internet de las cosas, el big data. Entonces ya todos manejamos ese tipo de información que se ha venido generando justamente en esta etapa electoral. ¿Qué sucede? Que no toda la información es buena o es cierta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, me gustaría empezar contigo. Bueno, tenemos que esta vez la primera elección donde estamos conectados el 63% de la población mexicana. Esto es 71.9 millones de mexicanos y muchos de los que nacieron en el 2000, etcétera, van a emitir su voto por primera vez y también están conectados y presentes. Digo, estas cifras son del INEGI. Claro, también tenemos un remanente de 39% que todavía nos falta por conectar, pero estamos como mucho más informados y mucho más pendientes. Además, nuestro país es uno de los primeros que se informa en las redes sociales, digo, de habla hispana, etcétera. Entonces creo que esta elección va a ser recordada por ser la primera, salvo que ustedes me dejen mentir, porque estamos súper involucrados en conocer el minuto a minuto de la información que se genera. Pero involucrados para bien o mal, ¿no? Digo, es una realidad que te llega en WhatsApp una noticia de ya le mocharon la mano a un candidato, ¿no? Y mi tía, compártelo por favor, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno o malo es esto? Bueno, pues como hemos visto en estas jornadas, en estas elecciones, uno de los protagonistas ha sido las noticias falsas o las fake news, como nos gusta también decirles, pero justamente yo creo que sucede mucho que a veces
la gente que tenemos más acceso a información creemos que pues esto es obvio, ¿no? Que hay cadenas que dices esto es, o sea, es increíble, nadie se lo va a creer, ¿no? Pero también hay que acordarnos que hay gente que apenas está usando WhatsApp, que a lo mejor es la primera vez que en su vida se está usando un celular con todas pues, las aplicaciones que puede utilizar, y apenas está aprendiendo. Entonces, algún Photoshop, alguna cadena que reciban muchas veces la creen. También porque parten mucha de esta información de medias verdades, ¿no? O sea, a lo mejor parte de la información que te dan es real, ¿no? O sea, te dicen los candidatos, el Bronco se reunió con Margarita y demás. Entonces, como que esta información es real, sabes que existen estos candidatos, que se pudieron haber reunido, pero luego te dicen que se reunieron en casa del exasesor de Carlos Salinas de Gortari y bueno, ¿no? Entonces, Están coludidos. ajá, exacto. Creo que ese es un elemento clave en las noticias falsas, que es que la información que te dan como unas probaditas de verdad para que te la creas, ¿no? Claro. Y de ahí- Y es que creo yo que a todos nos gusta el chisme, ¿no? O sea, todo el Claro. mundo cuando dice les tengo un chisme hace coerción social, todo el ¿Qué? mundo se une, ¿qué? Cuéntame, entonces todos queremos saber de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa, como bien dices, con esta brecha generacional que hay entre la población y que la mamá te pregunta, ¿no? O la tía, como dices, Mariana, te dice, me enviaron esta cadenita. Claro. Y uno se convierte en generador de información y en lector Líder de y opinión. líder de opinión, ¿no? De tu familia, por ejemplo. Los millennials se vuelven como estos líderes de opinión desde casa y contaminan, bien o mal, al resto de la familia, ¿Qué ¿cierto? repercusiones podríamos ver de esto, Dylan, en ese caso? No sé si tanto en el ámbito legal, quizás sí, porque pues estás mintiendo a final de cuentas o estás malversando un hecho, ¿no? ¿Qué otras consecuencias tiene esto? Mira, de entrada te digo que hay 61 millones de chismosos y chismosas, porque 61 millones para este 2018 tienen acceso a una red social. Para el 2021, que serán las siguientes elecciones, habrá 72 millones de chismosas y chismosos, pero esa es una gran cantidad de personas que mueven información. La red social más utilizada para manejar información y sobre todo de noticias falsas son Facebook, y en segundo lugar queda WhatsApp. Y WhatsApp, pues la mayoría de todos nosotros tenemos acceso a este tipo de red social, que nos llegan mensajes, cadenas, y muchas veces se comparte la información a una velocidad impresionante. O sea, cuando una información te llega a Mariana, por ejemplo, ya en menos de 10 minutos ya le llegó a millones de personas de tantas compartidas que hay. Y por cierto, hay grupos como Verificado que se encargan de aclarar la información falsa, y justamente hay que distinguir la información falsa, y sobre todo el día de hoy, que es 1 de julio y que ya estamos a nada de saber quién va a gobernar este país. Hay rumores sobre que están saqueando casillas o muchas cosas así, que hacen que intimidan a la gente a salir a votar. Y las repercusiones jurídicas, pues básicamente muchas veces no se sabe el origen de dónde proviene esa información. Sobre todo cuando sabemos que viene de un periódico, por ejemplo, que se publica por error, bueno, hay una repercusión a ese periódico, a ese noticiero. Pero cuando es una persona que originó la información, pues es muy difícil saber. Espérame, es que ahorita mencionabas un dato, ¿no? 2021, ¿no es? ¿Hay elecciones en 2021? Sí, claro, hay elecciones en 2021. Intermedias. Las Intermedias, intermedias. así es. Perfecto, solo para dejarlo claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Justamente le atinaste al punto. ¿Cómo verificar estas noticias, estas fake news, ¿no? Claro. Y no quedarnos simplemente en estar nosotros mismos de boca en boca pasando la noticia sin haberla corroborado. Y como dices, tanto que hay un soporte para la buena información, también hay para la mala. Entonces, Verificado es una de estas plataformas que funcionan precisamente para eso, ¿no? Háblanos Sí, un poco. y justo como mencionabas de WhatsApp, creo que es un tema que me gustaría platicar bastante, porque yo creo que en este sentido Verificado sí ha estado innovando bastante, porque es una conversación de tú a tú con el espectador, con la persona que nos está escribiendo, ¿no? Que era algo que no sucedía en ningún medio. O sea, nosotros no mandamos como listas de difusión y estas cosas que sí se hacen en otras circunstancias, pero nosotros lo que hacemos es que nos escriben y nos dicen, oye, esta cadena, ¿ustedes qué creen? ¿Es verdadera, es falsa? Entonces nosotros contestamos lo más rápido que podemos, porque si nos llegan, o sea, tenemos ahorita 9,000 Están como una esponja en suscriptores, llamas, ¿no? entonces Sí. imagínate, ya se ha crasheado varias veces el WhatsApp de tantos mensajes que recibimos, pero siempre leemos todo y contestamos con una respuesta, una verificación. Claro, hay cosas que no son verificables, ¿no? O sea, pero las cosas que pueden verificar perfectamente, siempre tenemos un equipo que está dedicado todo el tiempo a
investigar esto. Y si la gente que no tiene este tipo de plataformas o el acceso a verificado, ¿tú qué consejo les podrías dar como para decir, no se deje engañar, ¿no? No se deje engañar por esta noticia. Sí, ¿Hay algunos pasos a seguir o no los hay, no? mira, o sea, entre otras cosas de las que hemos publicado, hemos hecho varios videos sobre cómo detectar una noticia falsa, ¿no? A ver. Y hay cosas que son muy claras porque si te fijas mucho en las noticias falsas, lo que pasa es que carecen de fuente normalmente. Y son muy amarillistas de inicio, ¿no? Exacto, los adjetivos, ¿no? O sea, que empiezan a decir rata, corrupto, tal, ¿no? O sea, todas estas cosas... Canallín. Canallín, estas cosas que sabes que un medio serio no utilizaría porque, pues, en periodismo tratamos de no adjetivar tanto, Claro. al menos que sea una columna de opinión, ¿no? Pero en tal caso, como tratamos de alejarnos lo más posible de la opinión y dar los hechos, ¿no? Entonces, cuando ves que existen estos adjetivos que están mal redactadas también porque tienen faltas de ortografía o dedazos terribles, ¿no? O sea, digo, nos equivocamos, somos periodistas, ¿no? Y como todos, pues somos humanos, pero al final, pues pasamos por procesos de edición que evitan que haya pues tantas faltas de ortografía o tantos errores, ¿no? Entonces, cuando ves todas estas cositas, o por ejemplo, cuando ves un notición, ¿no? Así que es como... yo qué sé, Lo de la alguien suma. declina en favor que de alguien, los exacto, demás, por ejemplo, ¿no? eso pasó mucho, Sí. ¿no? Que decían, Anaya declinó a favor de El Bronco. del Bronco o de Mido, quien sea, ¿no? Entonces, dices, híjole, ¿cómo me llegó esto por WhatsApp? ¿Por qué no está publicado en primera plana Claro, en ajá. los 3 medios ¿Por qué no sale en TV principales? UNAM? Por ejemplo. Sí, no, o sea, eso es muy sospechoso también, ¿no? Entonces, yo creo que esa es de las cosas que más le recomendamos a la gente. O sea, en primera, que no se crean, que siempre sean escépticos. O sea, que vean las cosas siempre con... Yo creo que esa es la lección de estas elecciones, ¿no? Exacto. Dudar. O sea, que no nos Dudar, quedamos sí. con lo que nos dan solamente, sino que realmente todo lo que nos parece inverosímil, Claro. tenemos la necesidad de verificarlo. O sea, eso Exacto. creo que es una lección invaluable. Todos Pero- queremos hablar. No. Pero en la búsqueda de esta información también sucede que precisamente generamos información falsa, ¿no? Ujú. O sea, o la gente que se dedica a eso, ¿por qué creen que digan, ahorita me voy a inventar qué, tal, por cual, ¿no? O que estén incendiando la casilla. ¿Cuál creen que es el objetivo de crear este tipo de fake Pues news? beneficiar a algún partido político, a algún candidato muchas veces. O Sí. sea, regularmente las noticias falsas benefician o afectan a alguno de los candidatos. Y en estas elecciones se vio muy seguido. Y bueno, estudié, o bueno, me puse a buscar información y encontré algunos análisis que hablaban sobre qué tanto repercuten esas noticias falsas en el voto de las personas. Y sorprendentemente, muchas veces las noticias falsas sí influyen en algún sector, pero no afectan tanto la percepción de la gente. Porque regularmente el electorado ya tiene seguramente por quién votar, o sea, ya tiene consciente por quién va a votar en las Al elecciones. menos una idea. Al menos una idea. Pero lo que sí es real es que estas elecciones muchas veces, estas noticias sí mueven pues los sentimientos del electorado y lo hacen inclinar un poco hacia algún lugar, pero no, o sea, no cambian afecta su de voto. facto. Ajá. Por lo que dices, ¿no? Es que ya estamos como dudosos de todo. Ya todo nos causa, no creo, ¿no? Quiero Una más, quiero más sospecha. información, ya todo nos causa sospecha. Ahora, lo más importante ahorita es que ustedes en casa, nosotros y los medios a los que tenemos acceso, recordemos que hoy se cierran elecciones, a decir, a las 6 ya no hay votos, ya no puedes votar si te tardaste. Que lo precisamente esa es siento. una fake news que ha circulado, ¿no? Que se va a se retrasar, va- que no. Claro. No, o sea, acercarnos en este caso a la que genera la información, el INE, que dice no vamos a cancelar. Exacto, no se va a ampliar el tiempo para que vayan a votar, ¿no? Pero pensemos que eso ha sido en tiempo de campaña. La llamada guerra sucia es real, todos lo sabemos, y sabemos también, ya saben por quién, le estuvieron tirando hasta por donde no. Entonces, hoy se cierran elecciones, pero también hay que pensar que a diciembre que tome protesta el nuevo presidente, quien quiera que sea, van a pasar muchísimas cosas más. Pues sí, no todo se termina el día de hoy, más bien todo empieza el día de hoy, ¿no? Todo empieza en saber y en corroborar y no esperar, más bien dicho, esperar el lapso que da el INE para no incurrir en nuevo tipo de movimientos y Así es. que vamos a levantarnos y que no es justo y que demás, ¿no? Sí, justo ahorita, por ejemplo, estamos preparando una de la información que se va a publicar en nuestras redes ya próximamente, tiene que ver con las encuestas de salida, ¿no? Ajá. Mucha gente en WhatsApp, también en Twitter, en Facebook, con el hashtag de quiero que verifiquen que tenemos para que nos manden pues todas las cosas que crean de las que duden, ¿no? Ajá. Empezaron a preguntar, oye, se está diciendo que ya está ganando Mid, que está ganando López Obrador, que está ganando Anaya, en esta encuesta que me mandaron, ¿no? De salida. Recordemos que las encuestas de salida no empiezan o no se permiten publicar las oficiales que están avaladas por el INE o que están previamente avaladas por el INE, porque
una casa encuestadora tiene que ser avalada por el INE, salen hasta después de que cierran las casillas. O sea, antes de eso no hay encuestas de salida. Entonces eso es muy importante que la gente lo sepa, porque es de lo que más está ahorita llegando y la gente se deja ir mucho por esta tendencia. Y yo creo que sí influye un poquito, porque al menos la gente lo que hace es que, por ejemplo, si yo iba a votar por tal candidato y veo como a las 5, 4 de la tarde que alguien dice, no va ganando tal, a lo mejor dices, híjole, mejor voy a votar por el otro. Voto útil, ¿no? Exacto, entonces yo creo que en ese sentido... Y es que todos están como sí afecta. esperando, ¿no? Están viendo cómo se lleva la jornada, pero no todos votaron desde la mañana. Unos están como precisamente eso, esperando cómo se va desenvolviendo todo para decidirme a última hora, ¿no? Ahora, Sí. Mariana, el papel de la tecnología y de todos estos medios de comunicación electrónicos, ¿qué tanta importancia tiene aquí? Y no quise importancia porque sabemos que es pues vital, ¿no? Pero ¿cómo utilizarlos correctamente? Creo que son una enorme herramienta de inmediatez, sin duda, pero creo que ahora nos queda, sobre todo ahora que nos queda tan poquito tiempo después de que cierren estamos a nada de que cierren las casillas, nos queda esperar y confiar en nuestras instituciones. Al final son los ciudadanos los que están contando los votos, más allá de cualquier información que podamos recibir por WhatsApp o por Facebook o que se pueda publicar de aquí a las 11 de la noche, que es a la hora en la que el presidente del INE va a salir a dar el mensaje con la encuesta, con el conteo rápido, que además está pensada estadísticamente para tener 95% de confiabilidad. Creo que ahora nos queda esperar y esperar los canales oficiales para conocer y confiar en que nuestros propios vecinos están contando nuestros votos y están haciéndolo de la manera más correcta posible, ¿no? El que De no tal paga suerte- el mantenimiento. Eso. Ah, Con razón, ¿no? Seguramente también ellos están involucrados en esta elección. Pero se trata como de que no nos creamos todo lo que recibimos, Sí. porque está ahí y está divulgándose. Creo que tuvimos una enorme elección el 4 de enero de este año, cuando todos recibimos ese audio de WhatsApp que estaba llamado a sembrar el pánico. Entonces, esa fue nuestra primera gran lección, de que no todo lo que recibimos es confiable y que no necesariamente lo que compartimos o lo que nos comparten otros está realmente verificado, ¿no? O viene de fuentes confiables. Entonces, la tecnología está para acercarnos mucha información inmediata, pero también al ser tan democrática y al cualquiera tener la posibilidad de tener en sus tenerla. manos una herramienta de esta naturaleza, puede generar una información que no necesariamente es fidedigna, ¿no? Fue que mejor sonadísimo. sigan las transmisiones de TV UNAM, ¿no? Mejor, porque aquí pues, va a quédense estar todo el día. entonces, todo el día Pues vamos sí, a tenerlo. Sí, sí, sí. Y se esperan a las 11 para el conteo Así rápido es. y por Y aquí ya lo van a después ver. nos ¿Qué comparten lugar tan todo eso. confiable que es? Exactamente. Fue una realidad, perdóname, pero muy, muy, muy latente el hecho de las llamadas. A mí me llamaron 3 veces y fue increíble. Yo denuncié ante la FEPADE y también para dar pues es lo que hay que notificación al INE, ¿no? Pero fue apabullante cuántas llamadas había de ese sé. sentido y sembraron también miedo en las personas, ¿no? O sea, y además la FEPADE tiene previsto este tipo de llamadas porque no están permitidas. Incluso hubo un problema con una compañía de teléfonos de nuestro país de donde se originaban estas llamadas. Entonces se le invitó a que se dejaran de hacer llamadas tipo encuesta. Que Lo único invitamos que a que provocaban- deje de sembrar el Sí, pánico. claro, le Ahí invitamos a que- queda, ¿no? Si lo hace. Pero no hay como pero tal nunca una- se responsabilizó una a la acción, compañía exacto. porque no había forma de comprobar que ellos estaban originando estas llamadas. O sea, las llamadas las pueden contratar pues una compañía, una sí. consultora, y no precisamente la compañía que emite las llamadas es la responsable. Pero yo creo que es bueno, o sea, vamos creando, cada elección vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto a lo mejor para la que sigue habrá alguna sanción específica, o sea... A lo mejor va a haber una regulación por parte del Que INE debería. respecto a los medios digitales, sobre todo para las noticias fake, y ver qué sanciones podrían Y ver cómo ameritarse. evolucionan los nuevos medios también, ¿no? Facebook, Twitter, las nuevas redes sociales de aquí a 6 años, ver qué nuevo chistecito nos sale por ahí, ¿no? Claro. De que... Las llamadas robóticas, ¿no? O Estas- los bots, ¿no? Que inflaban las encuestas, que no podíamos confiar, que era otra forma también de manipular un poco ahí la percepción de la gente. Dicen Eso que en de la- Estados Unidos influyó mucho eso. Sí, o sea, las lo de elecciones. los bots y los tweets inclinaron, según esto, que ganara Donald Trump. Y además, hubo un caso en Estados Unidos en donde había una noticia fake que decía que el equipo de Hillary Clinton estaba
financiando un lugar de pedrastría donde se llevaba a cabo este delito, y entonces un señor entró armado a una pizzería porque ahí era donde supuestamente estaban cometiendo este ilícito, y la realidad era que era una fake news, era una noticia falsa. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, a ver, verifícalo. Vamos a verificar esa información. Sí, pero creo que la gente sí aunque parezca a veces como cosas muy inverosímiles, sí te dejas llevar a veces. Sí, claro. Y más porque si tienes cierto, Morbo. tu corazoncito está de algún lado, por decirlo así, Inclinación, sí. te gusta que al otro le vaya mal. ¿no? Ajá. Entonces, cuando tienes como esta parte, pues como que es muy claro que si te llega un mensaje en el que hablan mal del candidato que te cae gordo, pues lo compartes, a veces sin revisar si tiene una fuente, Si lo leen es real. siquiera, ¿no? Exacto, no leen la nota, leen nada más el titular y lo comparten inmediatamente. Por ejemplo, ahorita que mencionaste el asunto de los bots, a mí me gustaría, igual si se quieren meter a nuestras redes, lo pueden ver en Facebook Invítanos, y en Twitter. invítanos, Sí, que es en Verificado MX, está en la tanto, pantalla. tanto en Facebook como en Twitter. Hicimos un video sobre confesiones de bots, que en realidad son bots, por llamarles de alguna manera, pero son personas que se dedican a manejar 10, 30, 50 cuentas de Twitter y Facebook y están creando tendencias, ¿no? Y están como tuiteando lo mismo, que es muy fácil si te metes a un hashtag, a un trending topic, revisar las cuentas, te vas una por una y hay unas muy raras, ¿no? Que no Sin tienen fotos. foto, que tienen 2 tweets que tuitean de lo mismo. Es más que los tweets están como clonados, ¿no? O sea, entonces, esto sí es algo que ha sucedido mucho en esta elección y creo que se ha reportado bastante y creo que es algo a considerar porque la gente luego cree que alguien es más popular porque en Twitter es trending topic y eso es muy O muchas veces relativo, los ¿no? candidatos tienen más seguidores que otros y lo presumen en sus redes sociales cuando pues la mayoría son bots, ¿no? Pues es que son Sí. Así no populares, se y vale. son chicos cool. Pero ya que publiquen el resultado, vamos a empezar a quitar todo lo del muro, ¿no? Todo lo que habías publicado en contra del candidato. Punto importante aquí, Sí. lo que hablabas hace un momento Sí. sobre regularizar todo este flujo de información es algo que nos llama la atención y más en estas generaciones porque caería también en el punto de censura, que no es para nada lo que sería ideal para poder moderar que sea falso o real, ¿no? Creo que por eso herramientas como Verificado valen mucho la pena, ¿no? Ay, Porque muchas gracias en la por tu medida trabajo. en la medida en la que los ciudadanos estamos revisando y somos menos creídos de la información que tenemos, estos sitios tendrán menos credibilidad y tendrán mucha menos popularidad sin necesidad de que tengamos que regularlos per se, ¿no? Esa es, creo que, la enorme ventaja. Si nosotros dejáramos de seguir estos sitios y no nos creyéramos tan fácilmente las reacciones, podríamos evitar que tuvieran esta popularidad sin necesidad de hacer una censura, por decirlo de alguna manera, o de una regulación previa, que creo que eso es, creo que en algo coincidimos y es que quisiéramos prevalecer la libertad de Internet, ¿no? Sí, claro. Pero es que hay una línea muy delgada justamente entre la censura y la desinformación. O sea, eres libre de decir y hacer todo lo que tú quieras Pero en tus redes tenemos que sociales, ser pero no conscientes. se vale desinformar. Exacto. O sea, aprender a tomar conciencia de lo que generas en tus redes Claro, y sí. que puede tener esta repercusión incluso en un país, ¿no? A nivel país. Y bueno, quede quien quede, ¿cómo vamos a concluir esta jornada? ¿Ustedes qué opinan? Quede quien quede, mañana vamos a tener país, que con eso fue con lo que empezamos. No, ¿Cómo, pero por cómo vamos supuesto a que reaccionar? quede ¿Cómo quien va a quede. amanecer mañana el país? Porque incluso decían ahorita en el metro, hoy es gratis porque mañana va a estar a 8 pesos, ¿no? Entonces, como que todavía existe este miedo todas estas horas que hemos Ya pasado. compraron sus latas de atún, ¿no? Ajá. Porque ya no va a haber comida, ¿no? Horas de No, pánico. ya sé. Exacto, Yo creo que es parte de este miedo para que no salgas a votar, ¿no? Porque al final, Eso, sí. de verdad, digo, hay que recordar las elecciones pasadas. No cambia el país de un día a otro. O sea, de entrada el presidente no va a llegar, o sea, no va a ser Mañana. presidente mañana, ¿no? Exacto. O sea, va a estar electo, pero va a seguir el presidente que tenemos todavía, ¿no? Entonces, como, yo creo que esto es más para que la gente le dé miedo ir a votar y son, o sea, yo lo considero que es más bien campañas de desincentivar el voto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que no nos dé miedo salir a votar y votar por quien queramos y que lo hagamos abiertamente, ¿no? Porque- Y también sabes que aceptar que cuando yo estoy diciendo algo es mi opinión, es lo que yo creo, es lo que yo pienso y a lo mejor lo he razonado, pero es mi opinión, ¿no? Sí. No imponérsela a las otras personas porque al final de cuentas eso sí es libertad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que veníamos a decir, es que están cerradas las calles porque no quieren que vayas a votar. Es mi supuesto, a lo mejor no es así, a lo mejor sí, pero no hay que sembrar eso en las demás personas. Las personas. Y respetar, ¿no? O sea, respetar quien gana, respetar el resultado que está avalado por una institución y decir, bueno, a lo mejor no fue quien yo
de quien yo hubiera querido, pero no soy yo el único que hace este país. Entonces somos los millones de mexicanos y tomar conciencia de que, como dices, el presidente no va a hacer el cambio en el país, lo hacemos los mexicanos. Entonces nosotros somos los que hacemos día con día este país, somos los que tenemos que cobrar conciencia y todos los cambios que ven y les promete cualquier candidato, los tenemos que hacer nosotros, no el candidato, ¿no? Vamos Porque a no hacer hace algo por final magia. para poder terminar este programa rapidísimo, en un consejo que le darías a las personas ahorita que ya se cierran casi las elecciones. Pues un consejo es que si no han ido a votar, tienen 3 minutos y corran y vayan a votar. Y si no, si ya no tienen tiempo, pues que apoyemos a quien quede como candidato a la presidencia, a la República, más bien el presidente electo, lo apoyemos, porque al final nos va a gobernar a todos, todos, sea que hayan votado por él o no. Entonces debemos de construir un mejor país, por supuesto, con el presidente que dirija a este país. Mariana. Creo que mañana habremos aprendido a dudar de la información que tenemos, a verificarla, que los ciudadanos somos los primeros que tenemos que organizarnos para estar mejor informados, para tener herramientas propias de las tecnologías, que tendremos que aprender, que habremos aprendido muchísimas cosas de tomarnos en serio nuestro voto, que es una cosa que se nota en las multitudes de votar. Entonces creo que finalmente gane quien gane, habremos aprendido muchísimo de nuestro poder ciudadano y de las tecnologías Súper para la rápido. próxima elección. Sí, bueno, yo también, verificado se acaba cuando se acaban las elecciones. Digo, desafortunadamente nosotros nos vamos a ir, entonces ya no vamos a estar verificando información. Entonces yo creo que la lección es que la gente aprenda a siempre dudar, siempre cuestionarse y quede quien quede, o sea, cuestionen a esa persona que esté en el gobierno, ¿no? A final de cuentas votamos porque muchos estamos hartos, sí queremos ver un cambio, eso de que el cambio está en uno, sí, pero en tu día a día hay otras cosas que nos gobiernan y también hay que empezar a dudarle, ¿no? Mi consejo ya para finalizar sería que pues si votaste, muchas gracias, si no, pues como dice Dylan, hay que hacer la chamba por otro lado, pero no solo fue el presidente, fueron otras 5 elecciones, entonces hay que exigir a cada uno de esos niveles lo que le corresponde, ¿no? Así es, empecemos por nosotros, simplemente como mexicanos, a ir construyendo un mejor país. Y bueno, pues para finalizar les quiero decir que no se vaya, quédese con nosotros. A continuación viene Justicia Electoral, con el tema ¿Qué sigue después de las elecciones?, conducido por Pedro Salazar y sus invitados, Fabiola Navarro, Javier Martín Reyes y Arturo Espinosa Silis. Muchas gracias, esto fue Tonsque, Mariana, gracias a todos. Chicos, muchas gracias, felices elecciones. Nos vemos. Muy bien, verificado. Todos así. Muy bien, que no se vaya.